Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7. Así dice la palabra de Dios. Aunque no será esta oscuridad tal como fue en su angustia, cuando al principio él levemente afligió la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y después más gravemente los afligió por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con vestidura revolcada en sangre, pero esto será para quema y combustible para el fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Bendice tu palabra poniéndola en nuestro corazón, Señor, grabándola, poniéndola en nuestra mente, Señor, y que sea poderosa, que sea eso, una bendición, Señor, que sea poderosa para destruir, para derribar, para quemar, pero también para plantar, Señor Dios Santo, y para vida, para edificación. Ayúdanos, Señor Dios, socórrenos en esta hora. En tu nombre, Jesucristo, amén. Bueno, este es el capítulo 9 de Isaías. ¿Por qué Isaías dice esto? Bueno, no por capricho, por supuesto, porque es un profeta, es decir, habla de parte de ¿quién? De Dios. ¿A quién les habla el Señor acá? Fijémonos cómo comienza Isaías en este capítulo. Dice, aunque no será esta oscuridad tal como fue en su angustia. Es como una continuación. Es la continuación de algo que él ha venido diciendo anteriormente. Cuando usa la palabra esta, aunque no será esta oscuridad. ¿Cuál oscuridad? ¿Cuál oscuridad? En el versículo 22 había dicho del capítulo 8 anteriormente. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tiniebla, oscuridad, angustia y serán lanzados a las tinieblas. Qué cosa tan terrible. ¿Qué era lo que venía anunciando Isaías? Porque cuando Isaías habla en todo su libro y hace anuncios terribles, le hace anuncios terribles no solamente a la iglesia de Dios, es decir, no solamente a la congregación de los que son miembros del pueblo de Dios según su pacto, que en el Antiguo Testamento le llamaban Israel. No solamente le habla a la iglesia, sino que también le habla a los pueblos vecinos, es decir, a los gentiles. Gentiles son aquellos pueblos o aquellas naciones o aquellas comunidades o aquellos linajes que no eran descendientes de Abraham como el padre del pacto. Ahora, de Abraham como padre del pacto, es decir, a través de Isaac, porque Abraham tuvo muchos hijos y de esos hijos también salieron naciones, acordémonos. Pero cuando habla de gentiles, habla de gente que no descienden de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Isaías le habla tanto a los del pueblo de Dios, es decir, a los de la nación de Israel, es decir, a los de la iglesia, es decir, a los escogidos según el pacto, a los miembros de la comunidad santa, sino que también le habla a las naciones. Y cuando les advierte que se arrepienten porque el Señor los lleva en disciplina, en castigo, Isaías advierte que la nación de Asiria, que es una nación que se está fortaleciendo cada vez más, de una manera monstruosa, que es el báculo. El báculo quiere decir el palo, el bastón, o el palo con el que el Señor los va a disciplinar. ¿Me explico? Entonces el Señor les dice, cuidado, si no se arrepienten, este es el bastón que tengo para golpearlos, para disciplinarlos. Y el bastón es la nación de Asiria, una nación vecina y que está creciendo en poder, una nación de la misma región. Entonces por eso les dice, mirarán a la tierra y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia y serán lanzados a las tinieblas. Les está anunciando precisamente ese castigo, esa disciplina. ¿Por qué razón les dice eso? Fijémonos desde el versículo 19, Isaías capítulo 8, 19. Cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?
a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cuál es la ira de nuestro Señor para con su pueblo, con Israel? Que Israel, al verse en peligro por esas dificultades externas a Israel, al verse en peligro por la creciente amenaza de los asirios, Israel quiere consultar qué es lo bueno, qué es lo que debe hacer. También en cuanto a los problemas internos que tiene Israel, Israel tiene que consultar qué debe hacer. Consultar quiere decir preguntar, buscar consejo. Ahora, ¿Israel en quiénes busca consejo? Parece que Israel buscaba consejo en los adivinos y en los espíritus, en los muertos. ¿En quiénes buscamos nosotros consejo? ¿En los muertos? Hay dos maneras de buscar consejo en los muertos, es decir, preguntarle de una vez a los muertos, invocando al alma del muerto. O invocando la memoria de ese muerto, es decir, lo que ese muerto dejó escrito. O lo que ese muerto hizo en el pasado, mientras estuvo vivo. Y de esa manera seguimos a los muertos. Pero hay otra manera de consultar a los muertos. Y es consultar a los que están vivos hoy, pero sabiendo que son muertos porque su mente, su alma, su corazón es muerta para con Dios. ¿Sí me doy a entender? Es consultar a la gente que estaba viva, pero esa gente no tiene temor de Dios. Es decir, para Dios ¿son qué? Son muertos. ¿Sí me explico? Lo que debía hacer, pueblo, es lo que dice el versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿A quién debía consultar el pueblo de Dios? A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley? La voluntad de Dios. ¿Qué es el testimonio? Toda la voluntad de Dios en forma de pacto. El testimonio es un juicio, el testimonio es una serie de mandatos que tienen una fuerza de jurisdicción legal y es ético también. Es moral, que dice esto es lo bueno que debes hacer y esto es lo malo que no debes hacer. A esa voluntad de Dios es a la cual el pueblo debe preguntar. Pero el versículo 20 dice, si no consultan a la ley de Dios es porque no les ha amanecido. Mire qué manera tan bonita que usa nuestro Señor de decirlo aquí. ¿Por qué razón no consulta a Dios su pueblo? Porque todavía no les ha amanecido, es decir, no les ha llegado el tiempo de la luz. Todavía están en la oscuridad. Pero no solamente es bonito por usar esa figura de la noche, la oscuridad, con respecto al amanecer, con la luz, sino que es bonita porque da a entender que tiene que amanecerle al pueblo, si es que es el pueblo de Dios. No les ha amanecido, todavía no han llegado a la madurez. ¿Me doy a entender? Nosotros podemos ser pueblo de Dios, pero cuando en lugar de como pueblo de Dios buscamos su ley y seguir su ley, que es perfecta, y mejor buscamos el consejo de un hombre, sabiendo que no es la ley, o queriendo que esa sea la ley de Dios, o pretendiendo que esa sea la ley de Dios, o con la esperanza de que esa es la voluntad de Dios, pero todavía esa es la ley de un hombre, el consejo de un hombre, es porque como pueblo de Dios todavía no nos ha amanecido, no hemos llegado a la madurez. ¿Sí me explico? Todavía somos inmaduros, sí. Versículo 21, pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia y serán lanzados a las tinieblas. Como no les ha amanecido, como todavía están en la oscuridad, pues habrá consecuencias desde Dios, de parte de Dios, quien los arroja a las tinieblas. Y son consecuencias no solamente espirituales, sino que son consecuencias materiales. Por ejemplo, el Señor les anuncia la fatiga y el hambre. El Señor les anuncia también el estado malo de su alma. Se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Esto es difícil de hablarlo, de decirlo, pero por no consultar a Dios, a nuestro Señor, a su ley, por no conformarse a Dios y su voluntad, dice el Señor, su pueblo será ensoberbecido, hecho arrogante, entregado a la vanidad, levantando el rostro en alto. Es una vanidad de uno cuando uno dice, bueno, pueda que la Biblia dice así, pero yo no estoy de acuerdo, claro. Y se enoja uno con el Señor. Versículo 22, y mirarán a la tierra
Y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, y serán lanzados a las tinieblas. Ese entonces es el antecedente del capítulo 9. Mire qué manera tan linda comienza el capítulo 9 diciendo: aunque no será esta oscuridad tal como fue en su angustia, cuando al principio Él levemente afligió la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, y después más gravemente los afligió por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Como que anuncia el Señor esto tan terrible y después dice: luego habrá otra oscuridad, pero no será tan terrible como la de antes. Y estando en esa oscuridad, que no es tan terrible como la de antes, verán la luz. Amanecerá. Verán la luz, verán el día. No se me olvida la anécdota de un emperador romano que vivía como loco, Calígula. Y una de sus aflicciones consistía en el desespero durante la noche por no poder ver la luz, o odiaba la luz, la oscuridad. Y como loco gritaba y le daba órdenes al sol de que amaneciera y alumbrara. Porque Él era Dios, ¿no? Pues el pueblo de Dios, dice nuestro Señor, que fue enloquecido y llevado a la vanidad y al orgullo arrogante de su corazón, al punto de maldecir a Dios. Dice: a ese pueblo le amanecerá, verá la luz. Ahora, el Señor en esta profecía se enfoca, es decir, se concentra en que estas palabras sean para una región en particular de Israel. ¿Cuál es esa región? Otra vez en el versículo 1 dice: aunque no será esta oscuridad tal como fue en su angustia, cuando al principio él levemente afligió la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, es decir, aquella región, aquella tierra, aquella porción de tierra que le correspondió a las tribus de Zabulón y de Neftalí en el tiempo de la repartición de la tierra, en el tiempo en que entraron, cuando venían desde el desierto, y entonces se sortearon cuál era la porción de la herencia que le correspondería a cada tribu. La porción de Neftalí y la porción de Zabulón. ¿Cómo más la llama? Y después más gravemente los afligió por el camino del mar. ¿Cuál mar? Al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Qué especial es esa región de Galilea? ¿Por qué razón? Porque en cuál región fue en donde se concentró, en donde pasó más tiempo, en donde vivía, de donde llamó a sus discípulos el Señor Jesús. ¿En qué región era donde principalmente recorría los pueblos, las comarcas, alrededor de ese mar de Galilea? ¿En cuál región era donde hacía esos milagros tan maravillosos como calmar el mar y el viento y caminar sobre las aguas, sobre ese mismo mar, y producir unas pescas milagrosas? ¿Cuál era esa región? De Galilea. Galilea vio la luz. Es más, el mismo Señor Jesús, ¿en qué región creció? Ahí. ¿En qué ciudad? En Nazaret. Aunque era una nación que vivía en la oscuridad. Por eso bien Natanael decía: pero ¿cómo? ¿Acaso de Galilea, de Nazaret, puede venir algo bueno? ¿Por qué decía así Natanael? Porque esa región, con respecto a las otras regiones de Israel, por ejemplo a Judá o a Judea, era una región muy afectada por el paganismo griego, por los gentiles. Por eso le llama Galilea de los gentiles. Pero Isaías está hablando aquí unos 7 siglos antes de Cristo, u 8. Perdónenme, sí, 7 siglos antes de Cristo, por ahí por el siglo VIII, es decir, por el año 700 antes de Cristo, 700 y tanto. Sin embargo, fue precisamente esta región la que más sufrió a manos de los asirios y de los sirios. Fue la primera que sufrió la gran deportación. Recuerdan que los asirios entraron a Israel y se llevaron deportada a mucha gente. Y luego a esa región la poblaron con gente que trajeron de Asiria. Y luego Dios los castigó porque también eran paganísimos, la gente que ellos trajeron. Y entonces dijeron: bueno, hay que adorar a ese Dios de aquí, hay que adorar a Jehová. Entonces trajeron sacerdotes. Pero la manera de adorar a Dios era mezclada. Una mezcla entre adoración a Dios y adoración a los ídolos. Una mezcla entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Una mezcla entre el Dios vivo y la muerte. Por eso los judíos se sorprendían y decían: ¿cómo el Mesías puede venir de Nazaret, de Galilea? ¿De Nazaret podría venir algo bueno? Pero sí les amaneció. Si nosotros miramos el versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio
Gran luz. Miremos, vamos un momentito al libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículos 15 y 16. Desde el 14 mejor. Isaías capítulo 4, 14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Isaías 4, 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Donde estamos leyendo Isaías capítulo 9. ¿Qué dijo Isaías? Versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Está citando a Isaías, Mateo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice que en el versículo, esto sucede inmediatamente después de que el Señor fue tentado por Satanás en el desierto. Cuando Jesús salió de la tentación de Satanás, cuando salió del desierto, del ayuno, comenzó entonces su ministerio público, es decir, comenzó a predicar la palabra de Dios. Dice en el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, ¿se fue a dónde? A Galilea, Galilea de los gentiles. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ahora, en la manera de escribir de Isaías, que es una manera poética, ¿cómo compara Isaías a la venida del Mesías a esa región? ¿Cómo compara Isaías, o qué palabras usa Isaías para describir que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el poder del cielo mismo, Dios mismo, el Creador hecho hombre, estuviera ahí en esa tierra? ¿Cómo lo describe? ¿Qué palabras usa para enseñarlo? ¿A qué lo compara? Versículo 2. En Isaías capítulo 9, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Acordémonos que el apóstol Juan dice, la luz que ilumina a todo hombre vino a este mundo, a lo suyo vino. Es la luz. La vez pasada, hace 2, 3 domingos, hablábamos acerca, o el domingo pasado, acerca de la luz de Dios, de nuestro Señor. ¿Recuerdan? Porque Pablo fue enviado a darle ¿qué? Luz a los gentiles. Ahora, por eso dice aquí Galilea de los gentiles. El Señor enseñó en Galilea, claro, en Galilea habitaban principalmente judíos, pero estos judíos eran muy gentilizados. Y luego el Evangelio se abrió a los gentiles. Esa predicación del Señor Jesucristo en Galilea principalmente, y no principalmente digamos en Jerusalén, es una muestra de la expansión del Evangelio descentralizado en la tierra, no centralizado en Jerusalén, sino descentralizado en la tierra a todos los gentiles o a todas las naciones, centralizado en el cielo, centralizado en Cristo nuestro Señor, en el Rey, en su trono, en el mensaje que es el Evangelio, en su poder. ¿Me doy a entender? Qué interesante que cuando el Señor anuncia esta luz no se la anuncia aquí en el capítulo 9 a Jerusalén o desde Jerusalén, sino que se enfoca precisamente en esa región, en la más devastada, en la que más sufrió a manos de los asirios, en la que cayó en más tinieblas, pero la primera que vio la luz. ¿A qué más lo compara? A la vida. Los que moran en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si resplandeció la luz en donde estaba la muerte, es porque ahora hay vida. Juan dice no solamente la luz que ilumina a todo hombre venía a este mundo, sino en él estaba la vida, en el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es el creador de la vida. La vida es lo que sirve para algo. Y la vida es la que domina. La vida domina sobre lo que no está vivo. Uno mira la naturaleza. ¿Qué domina sobre qué? ¿Lo que no está vivo sobre lo que está vivo o lo que está vivo sobre lo que no está vivo? Por ejemplo, en esta plancha aquí de cemento. Cemento quiere decir ese material que no es tierra, sino aquí duro, en donde montan las bicicletas. Ustedes. ¿Eso es vivo? El cemento no. ¿Y si uno no lo toca para nada, después de un tiempo, ahí hay vida? ¿Habrá vida? Sí. Las plantas son tan poderosas de que rompen el cemento. Por cualquier hendidura. Se cubrirá de plantas, no sé, se cubrirá de hongos, se cubrirá de algo vivo. ¿Me doy a entender? Cuando las condiciones están dispuestas, es la vida la que triunfa, la que da victoria sobre la muerte. Nuestro Señor diseñó la vida para eso, para triunfar, para dominar.
y al ser humano, al hombre por lo tanto, para triunfar sobre lo demás cosas vivas. Acordémonos del libro de Génesis capítulo 1 y 2. Pero por eso nuestro Señor Jesús vino al mundo, para dar vida. Es decir, nuestro Señor vino a triunfar. Y para aquello que nuestro Señor resucita sea victorioso sobre los muertos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Entonces, Isaías, el Señor usa aquí la luz y la vida como manera de describir que viene Cristo, y la salvación de Cristo, y el reino de Cristo. Es un reino de luz, es un reino de vida, es un reino de victoria. Versículo 3, aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Claro, en el tiempo que el Señor Jesús vino, estas regiones eran regiones pobladas, había muchas ciudades alrededor del mar de Galilea. Capernaum, Betesda, Naín, Corazín, en fin, era una región poblada. Los asirios llevaron a cabo una política de repoblamiento, de repoblación. Luego también los persas, luego también los griegos. Durante el tiempo del Señor Jesús, acordémonos que dicen los evangelios, que había una multitud que lo seguía. Que una multitud que vino a oírlo a la orilla del mar. Acordémonos del sermón del monte, por ejemplo. Pero no porque hubiese multitud, porque hubiese muchas personas, necesariamente tenían la alegría de Cristo en su corazón. Sin embargo, dice el Señor que se alegrarán. ¿Se alegrarán cuándo? Como en la siega. ¿Qué es la siega? Cuando se recoge lo sembrado. Es una alegría cuando se recoge lo sembrado, es decir, cuando se ve el fruto del trabajo. Es decir, cuando se recibe y se goza entonces de la recompensa del esfuerzo. Eso es una alegría. Como se gozan cuando reparten despojos. Está hablando de dos tipos de disfrute. Disfrute de la recompensa por el trabajo y disfrute de la recompensa por la guerra. El Señor Jesús le dice a Adán que tiene que sembrar la tierra. ¿Recuerdan? Que tiene que llenar la tierra. Por lo tanto, tiene derecho a comer del fruto de la tierra. Eso es una alegría. Tiene derecho a disfrutar de la recompensa. Pero también le dice a Adán que tiene que juzgarla, que tiene que sojuzgarla, tiene que dominar sobre ella. Es como pelear con ella. Tiene que dominarla. Cuando el hombre siembra, el hombre es violento con la tierra. Cuando cultiva, ¿cómo así es violento? La golpea, la corta, la abre, la transforma. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Arrebatan qué cosa? El reino. Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versículo 4. Porque tú quebraste a su pesado yugo. Entonces, ¿por qué los hombres pueden sembrar? ¿Por qué los hombres pueden trabajar? ¿Por qué los hombres pueden ser victoriosos? Porque el Señor les quita el yugo. ¿Qué es lo que les quita el Señor? El yugo. ¿Cuál es el yugo que nos quita a Cristo? La culpa. El yugo de la culpa. Que carga uno, la culpa. La culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? Es el resultado legal de ¿qué? De la desobediencia. El Señor quita ese resultado legal de la desobediencia. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que somos libres de la ¿qué? De la ley. De esa parte de la ley que dice, ¿eres tú qué? Culpable. Tenemos libertad ahora, somos libres de la ley. Como cuando Pablo dice que una mujer es viuda y ya no está amarrada a su marido. Ya no está atada a su marido, ya no tiene que ser obediente a su marido. Así también ahora somos libres de la ley, entendido como la culpa. No libres de la ley de Cristo, de buscarlo a Él. Porque precisamente ese es el pecado, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. No libres de consultar la ley y de hacer la ley. No de hacerla, de volver a escribirla, sino de hacerla, sino de cumplirla, de obedecerla. De eso no somos libres. Somos libres de la culpa, que la ley nos dice culpables por haberla desobedecido. El Señor nos quita el yugo, nos quita el peso pesado. El Señor Jesucristo por eso dice, lleven mi yugo, que mi yugo es ligero, echen su carga sobre mí. Por eso el apóstol Juan también dice que sus mandamientos no son gravosos, difíciles de cumplir. ¿Cuándo sus mandamientos no son difíciles de cumplir?
Cuando nos ha quitado Él el yugo de la culpa, cuando nos ha dado su Santo Espíritu. Tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. El apóstol Pablo es enviado para, acordémonos otra vez, para dar luz a los gentiles y para librarlos de la esclavitud, del yugo, de la servidumbre ¿de quién? Del pecado, dice, y lo llama con un nombre del enemigo, de Satanás. El Señor le dice, yo te he escogido a ti para luz a los gentiles y para librarlos del yugo de Satanás. Como en los días de Madián, y se está refiriendo a los días en que el Señor envió a, ¿recuerdan cuál juez? Que el Señor lo llamó cuando él estaba escondido trillando porque no le quería repartir, dar el fruto de su trabajo a ¿quiénes? A los madianitas, a Gedeón. Y el Señor venció a la multitud de madianitas con un ejército pequeño. ¿Recuerdan de cuántos hombres? 300, confundiéndolos y engañándolos con luces y con trompetas y en la noche antorchas. Nos confundieron porque con muchas luces les hizo creer que era una multitud de gente que venían, porque estaban en la noche, en la oscuridad, y rompiendo entonces también los cántaros, les hizo creer que era una multitud muy poderosa que venía marchando y con trompetas. El Señor los libró a su pueblo en esa batalla. ¿Por qué se refiere aquí Isaías así como en los días de Madián? Porque fue con un ejército pequeño, muy escogido. ¿A quién envió nuestro Señor a librar a la tierra? Materialmente hablando, la fuerza es gigante, es gigantesca porque es Dios mismo. Es infinita, es poderosísima. Pero ¿a quién envió materialmente hablando? ¿O a quién envió como creación, como carne? A Jesús. Un hombre como cualquier otro hombre, ser humano, a vencer a Satanás. Pero en ese hombre está Dios mismo, encarnado. No que habían dos personas ahí, la persona de Dios y la persona humana, sino que Dios en su naturaleza tomó humanidad para que como una persona, pero también hombre, viniera a librar a su pueblo, a darle luz y vida y libertad. ¿Sí me doy a entender? Un hombre lleno del poder de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Versículo 5, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo. Claro, como los días de Madián. El estruendo quiere decir un ruido muy altisonante. Altisonante, un ruido muy ruidoso. Y con vestidura revolcada en sangre. Pero esto será para quema y combustible para el fuego. Es decir, nuestro Señor vino a arrasar el pecado, a arrasar el mal. Arrasar quiere decir destruir y pisotear de tal manera que no se vuelva a levantar. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, hubo gente que quedó tan impresionada, asustada con los alemanes, aunque perdieron los alemanes, pero quedaron tan angustiados, tan impresionados con el poderío alemán que dijeron, a Alemania hay que arrasarla para que no se vuelva a levantar nunca. Y durante la guerra básicamente eso fue lo que hicieron, arrasarla, y esa gran nación se levantó prácticamente de la nada. Hablo de manera exagerada cuando digo de la nada, porque de la nada no, pero fue tierra arrasada prácticamente. Hay otra anécdota de la historia, déjenme contarles. Cuando Napoleón invadió España, y fue tan terrible su presencia en España, que dicen que unos 500,000 españoles murieron en la guerra contra Napoleón, cuando la población no era tan grande, creo que era de 12 millones solamente. Entonces los ingleses enviaron un ejército a ayudarle a los españoles, porque los ingleses eran enemigos también de Napoleón. Y ese ejército lo mandaron comandado por un tal Wellington. Wellington era el comandante de los ingleses. Pero al tiempo de que los ingleses combatían a los franceses, los ingleses se preocupaban por destruir la industria española. Entraban a los talleres y destruían todo. Porque por un lado no querían que Napoleón se adueñara de España, y por otro lado no querían que España continuara siendo una nación poderosa. ¿Me explico? La manera como describe aquí Isaías el trabajo de nuestro Señor Jesucristo es así, arrasando y destruyendo. Nuestro Señor destruye, pero ¿destruye qué? ¿El Evangelio destruye qué? ¡El mal! ¿Sí me doy a entender? Claro, a Napoleón lo sacaron corriendo de España, los españoles lo derrotaron.
Y luego Napoleón se fue a pelear con los rusos. Mandó un ejército monstruoso, o fue con un ejército monstruoso a Rusia. Y los rusos, cuando se dieron cuenta que no podían combatir con Napoleón, hacerle frente frontalmente en un campo de batalla, fueron muy inteligentes. Rusia es una nación gigantesca, o el territorio es enorme. Entonces, cuando Napoleón venía, ellos se retiraban. Napoleón venía, ellos se retiraban. Pero se retiraban ciudades, pueblos enteros. Moscú entero, por ejemplo, fue desalojado. Ciudades enteras desalojadas, se iba todo el mundo, toda la población. Pero en el camino, ellos destruían todos, los mismos rusos, para que Napoleón, los franceses, no tuvieran nada que comer ni nada que disfrutar. ¿Me voy a entender? Además sabían que venía el invierno y el invierno iba a ser muy cruel con los franceses. Cuando Napoleón entonces, harto, aburrido de esa situación, decidió devolverse para Francia, luego sí vinieron los rusos tras de él. Y el invierno de las guerrillas rusas lo destruyeron. Como describe Isaías, que hace nuestro Señor Jesucristo, es así, arrasar, estruendo, con vestidura revolcada en sangre, pero esto será para quema, combustible para el fuego. Nuestro Señor arrasa, acaba con el mal. ¿Me doy a entender? Y como que nos invita entonces a hacer eso también. Si nosotros miramos ahí en Mateo otra vez, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Cuando dice que el Señor fue a Galilea de los gentiles, comenzó ahí su ministerio. Cuando leemos en el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte luz le resplandeció. Versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está el reino. Claro, el apóstol Pablo fue enviado para liberar a los gentiles de las tinieblas y del dominio de Satanás. ¿Cómo se libra a una persona o a una nación del dominio de un reino? Con el dominio de otro reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejando luego la barca y a su padre le siguieron. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, fíjense, sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo, y recorrió su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y los lunáticos, y los paralíticos, y los sanaba, y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces nuestro Señor vino a arrasar a esa multitud. Luego, cuando sigue el capítulo 5, viendo las multitudes se subió al monte, y sentándose sus discípulos vinieron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el sermón del monte. Ese es el Señor Jesús, el que anuncia Isaías en el capítulo 9. Fíjense que, volviendo a Isaías capítulo 9, versículo 6, de manera tan hermosa como Isaías anuncia la venida de Jesús. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo, la encarnación de la palabra de Dios, la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que el Hijo de Dios, Dios mismo, se hace hombre, no que se convierte en un hombre, porque decir que se convierte en un hombre, la conversión quiere decir que algo que antes era, ya no es más, porque se convierte en otra cosa. Entonces Dios no se convierte en un hombre, sino que toma humanidad. Es la encarnación lo que describe Isaías, porque dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Se nos da un hijo, nos lo dan, que es el Hijo de Dios. Pero ese Hijo de Dios nace como un niño. El principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Es Dios. ¿Por qué admirable? Por eso, porque es Dios. En Él habita la plenitud de la deidad, de la divinidad. Todo lo que Dios es. ¿Qué es todo lo que Dios es? Todo lo que Dios es Jesús. Está en Jesús. Es admirable. ¿Qué es todo lo que Dios es? A Dios nadie lo creó. Jesús no es creado. A Dios nada lo gobierna ni lo domina. Él es soberano. Jesús es soberano. Él es el príncipe. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Jesús todo lo sabe. Dios es eterno. Nada lo ha creado a Él, ha sido siempre en la eternidad. Jesús es eterno. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, es el alfa y la omega. Jesús no cambia. Todo lo que está en Dios, todo lo que Dios es, está en Jesús. Es todopoderoso. Es infinito. Es consejero, claro. Él es el profeta, en Él habita la sabiduría. Acordémonos del Padre Celestial decir del Hijo de Jesús: este es mi Hijo en el cual tengo toda complacencia. A Él óiganlo, a Él escúchenlo. Es consejero. Precisamente nuestro Señor se queja, acusa a Israel de que no le consultan a Él, de que no lo oyen a Él, de que consultan a la carne, de que consultan a lo muerto. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, Él es consejero. Es la palabra de Cristo la que nosotros debemos seguir, vivir. Es la palabra de Cristo la que debemos obedecer. Dios fuerte, ¿qué descripción requiere eso? Dios fuerte, Dios poderoso, Padre eterno. Pero al fin, ¿qué luego no es el Hijo? ¿Por qué le llama Padre eterno? Porque con respecto a todo lo creado, Jesús es Padre, porque Él es Dios. Él es el Hijo, pero con respecto solamente a la primera persona de la Santísima Trinidad. El Padre es el Padre, si le decimos Padre con respecto a su Hijo. Pero todo lo que Dios es Padre. ¿Me voy a entender? Todo lo que Dios es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo con respecto a Él, nosotros somos sus hijos. Y Él nuestro Padre, Príncipe de paz. Esto es interesantísimo porque nuestro Señor viene a conquistar. Vino a conquistar. Y sin embargo es el Príncipe de la paz. ¿Qué quiere decir? Cuando la carne conquista, cuando conquista lo malo, conquista no para que lo conquistado esté en estado de paz. No conquista para que lo conquistado esté en estado de paz. Conquista para que lo conquistado esté en estado permanente de enemistad con Él. ¿Me explico? El único que es rey legítimo en el universo, en la tierra, autoridad legítima, el único gobierno legítimo es el gobierno de Dios, el que Dios da. Si no es el gobierno de Dios, si no es el gobierno que Dios da, como no es gobierno legítimo, siempre habrá estado de enemistad con ese gobierno, de parte de todos sus súbditos. ¿Sí me explico? Siempre habrá un estado de enemistad, de inconformidad, de odio, de rivalidad, belicoso, de beligerancia, con ese conquistador. Pero cuando nuestro Señor conquista, si el Señor conquista nuestra alma, es para hacer las paces con Él. El Señor nos conquista de verdad, porque no conquista solamente nuestras cosas, sino que conquista nuestras almas, conquista el corazón. Como en el romanticismo dice, y conquista el corazón. Se la rinde a sus pies. El Señor nos rinde a sus pies, pero no nos rinde a sus pies solamente en temor y angustia, y debemos temerle, sino que también nos rinde a sus pies en amor. En ese sentido es pacificador. ¿Sí me debe entender? Y si nos pacifica con Él, entonces a todos los pacificados con Él, lo natural sería que estuviésemos pacificados entre nosotros. En Isaías capítulo 2, si nos devolvemos un momentito, Isaías capítulo 2, versículo 2, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Cuando habla aquí de monte se refiere a una autoridad, un principado. Eso es lo que quiere decir la palabra monte de manera simbólica generalmente en las Escrituras. ¿Recuerdan que Jesucristo, que es la roca, se convierte como una montaña gigantesca que cubre toda la tierra? Es la autoridad de Dios nuestro Señor. Estoy refiriéndome al profeta Daniel, la visión de Daniel. En lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes. Es decir, es la autoridad sobre toda autoridad. Monte, cabeza de los montes. Autoridad, cabeza de todas las autoridades. Si Él es el que conquista los corazones,
Si Él es el que conquista las almas, las mentes, ¿de qué manera las conquista nuestro Señor? Por el poder de su Santo Espíritu. ¿Efectuando qué cosa? Conformándonos a Él, a su ley. Somos conquistados en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando nos conformamos a Él. ¿Qué es conformarse? ¿Qué es conformarse? Con forma, adquirir la misma forma o manera. ¿Qué es conformarse a Dios? Adquirir la manera o forma de Dios. No que nos volvemos Dios, sino adquirir la voluntad de Dios. Será ensalzado sobre los collados y correrán a Él todas las naciones. Ensalzados, como levantados, los collados, los montes más chiquititos serán levantados y correrán. Eso no lo hemos visto a Él aún. Ver que corran todas las naciones. Pero Isaías dice que vendrá. Pero no está hablando de correr de manera física, porque dice, ¿correr para dónde? Hay gente que cree que correrán todos para Jerusalén. Los musulmanes, por ejemplo, dicen que todos deben correr para la Meca. Pero el trono de Dios es un trono altísimo de nuestro Señor Jesucristo. A ese trono es que debemos correr. Buscar a Cristo con todo el corazón. Amar a Dios con toda el alma y la fuerza y la mente y la voluntad. Con todo el ser. Correrán a Él todas las naciones. Versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. ¿Cuál es el monte de Jehová, la casa de Dios de Jacob? Su reino. Es Cristo el Señor, el Rey. Es el pueblo de Dios. Todas esas cosas. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Caminos quiere decir la forma de vida. Quiere decir la cosmovisión, quiere decir la filosofía, es decir, quiere decir todo lo que uno entiende por todas las cosas y les da su nombre y su significado, su definición y dice, es así, porque de Sión saldrá la ley. Sión es el monte en donde se asienta el rey. Asienta no quiere decir sentarse, mal dicho, asentarse quiere decir establecerse ahí con fuerza y con poder permanentemente. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es por medio de la palabra de Dios. Por eso Cristo, ¿qué fue lo primero que hizo cuando salió a su ministerio? Comenzó a predicar el reino de Dios, el reino de los cielos. Luego comenzó a sanar, luego comenzó a liberar a los endemoniados. Comenzó a enseñar el evangelio, a predicar la voluntad de Dios nuestro Señor, el arrepentimiento. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Fíjese lo que estamos hablando. ¿Reprenderá a muchos pueblos? Hará la guerra. Pero volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Fíjese la cosa. La tecnología, dice nuestro Señor aquí, es decir, el conocimiento y el dominio de los hombres sobre las cosas. Y ese dominio de los hombres sobre las cosas, que era para mal, lo tornará el Señor, el dominio de los hombres sobre las cosas para bien. ¿Sí me voy a entender? Lo malo no son las cosas como tal. Lo malo es el uso que el hombre le da a las cosas, porque el malo es el hombre, el malo es la intención del ser humano, la voluntad del ser humano. Cuando el Señor juzgue las naciones. Dice que aquí no está hablando del juicio final, porque después del juicio final, después del juicio, no hay más. Ese es el último enemigo a vencer, la muerte. Está hablando aquí del juicio de las naciones, de la reprensión que el Señor hace sobre las naciones por medio de su evangelio, de la reconciliación con Dios. Reprenderá a los pueblos y volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada de nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Para los paganos, para los malos. No pueden estudiar historia si no estudian las guerras. Porque la historia es las guerras, los conflictos. Es una visión pagana de la historia. Ciertamente en la historia hay guerras. Pero nosotros los cristianos vemos la historia, sí, como la guerra, pero la guerra del reino de Dios, empujando al reino de las tinieblas. ¿Sí me explico? Nosotros vemos la historia, lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, Napoleón invadió España. Muy malo, muy malo. Para cometer diabluras ahí, cosas muy feas. Para robar, matar y destruir. Lo que describe nuestro Señor Jesucristo como la obra de Satanás, robar, matar y destruir, era lo que hacía Napoleón, los ejércitos de Napoleón en España. Malísimo, terrible, ese fue el terror. Napoleón es el resultado, la obra de Napoleón es el resultado de la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa fue una obra de destrucción.
de quitar cabezas, de destruir iglesias, de quitar a Dios del medio, de viendo a Jesús como el enemigo. Napoleón es el resultado de eso y ahora invadía España. España no era el paraíso cuando entró Napoleón, pero esa fuerza tan oscura, que era la fuerza revolucionaria, gracias a Dios, el Señor la expulsó de España. No que España era el paraíso, ni el país a imitar, tampoco. Pero el Señor lo expulsó, como lo expulsó también de Rusia. ¿Sí me doy a entender? Nosotros vemos la historia en términos, no de las guerras entre los hombres, por sus caprichos y sus necedades, sino en términos de nuestro Señor haciéndole la guerra a las naciones y juzgándolas para traerlas a obediencia de Él, a conformidad con Él. Y por lo tanto esperamos y vemos las naciones esperando esa luz. Si vemos a España hoy, la vemos esperando esa luz. Si vemos a la Francia esperando esa luz. Esperando la luz de Cristo que amanezca para que se cumpla lo que dice Isaías ahí. Cuando había oscuridad y tinieblas les amaneció. Y Dios lo hará porque Dios es un Dios fuerte. Entonces, para terminar, en Isaías capítulo 9, Él es el príncipe de la paz, Isaías 9:6, así termina diciendo. Y el versículo 7, lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límite. ¿Qué quiere decir dilatado? Como cuando uno agarra un globito y lo infla, lo está dilatando. ¿Me debe entender? Lo está dilatando, lo está hinchando, es creciente. Tan lindo que describe nuestro Señor el imperio. ¿Qué quiere decir imperio? El gobierno bajo sometimiento, el gobierno regio, sobre todo sobre cualquier otra clase, sobre toda otra clase de gobierno, sobre cualquier gobierno. En las familias hay gobierno, claro, en las instituciones hay gobierno. El imperio quiere decir que hay un gobierno sobre todo eso. Lo dilatado del imperio. Es decir, el imperio, el reinado, la autoridad, el dominio de Dios crece, es dilatado y no tendrá límite. El reino de Dios no se estanca. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No es obra de la carne y no es obra humana, es el celo de Dios nuestro Señor. Es obra humana en el sentido de que nuestro Señor usa de manera instrumental a la iglesia, usa de manera instrumental a la gente, usa de manera instrumental a los cristianos. Los cristianos son como un instrumento de Dios, como una herramienta, pero el que lo hace es Dios y es su poder. Amén. Es el resultado de la obra de Cristo, el Evangelio. Oremos. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, por tu Evangelio, por tu promesa, por tu reino, por tu imperio, por tu gloria, tu salvación, que es tuya, del Dios admirable, del consejero, del fuerte, del eterno, del Padre, del príncipe de paz. Muéstrate, Señor, a nosotros admirable. Enséñanos, consejero. Domínanos, Dios fuerte. Padre eterno, sé nuestro consolador, nuestro auxilio, nuestro socorro. Príncipe de paz, que tu paz llene nuestro corazón. Danos de tu gracia, Señor. Perdona nuestros pecados, líbranos. Sométenos, Señor, y quita las cadenas de nuestra espalda. Gracias, Señor, por quitar la culpa. Gracias por tu perdón. Gracias por tu poder ahora que nos da, Señor. Y tu justicia y tu misericordia. En tu nombre, Jesucristo. Amén.